El siguiente relato se llama El manicomio de Mérida. En la ciudad de Caracas, Venezuela, vivía hace un tiempo un joven periodista, el cual trabajaba haciendo reportajes para un periódico. El joven llamado Carlos, de 32 años, tenía una familia muy unida, una esposa y su única hija de 7 años de edad. Carlos estaba cansado porque su jefe siempre le mandaba que hiciera reportajes aburridos y sin ningún tipo de acción. Un día su jefe lo llamó y le dijo que tenía que hacer un reportaje en la ciudad de Mérida sobre una agencia de turismo cultural. Carlos, al darse cuenta de que era otro de los reportajes aburridos que siempre le mandaban, le comentó a su jefe que existía un manicomio abandonado allá mismo en Mérida y que, según la gente, actualmente se estaba utilizando para almacenar drogas para luego venderlas, así que le dijo que si podía hacer un reportaje sobre eso en vez de hacerlo sobre la agencia. El jefe se quedó pensándolo un instante y accedió a que Carlos fuera a Mérida e hiciera el reportaje del manicomio. Esa tarde Carlos llegó a su casa, saludó a su mujer y a su hija y mientras almorzaban les comentó que tenía que ir a Mérida a hacer un reportaje, pero Carlos no les dijo que era sobre un manicomio, sabía que no estarían de acuerdo, así que les dijo que era sobre una agencia de turismo y que volvería en menos de una semana. Esa misma tarde, Carlos empacó su maleta, agarró sus cosas, se despidió de su hija y de su mujer, la cual antes de que él se fuera, le regaló una grabadora muy pequeña que cabía en la palma de su mano. Carlos la guardó en su bolsillo y tomó las llaves del carro para partir hacia Mérida. En el camino hacia la ciudad andina todo parecía normal, Carlos iba a una velocidad media muy tranquilo, se hizo de noche, ya eran las 7 de la tarde, Carlos ya iba a llegar a hospedarse para la mañana siguiente ir a investigar. Lamentablemente, antes de que Carlos llegara al hotel tenía que pasar por el manicomio, ya que era la única vía para llegar hasta el lugar de hospedaje. Mientras pasaba por el frente del manicomio su auto tuvo una falla y se apagó. Él vio que no había nadie a su alrededor porque era de noche, se percató de que no venía ningún carro y se bajó de su auto a ver qué sucedía. Él abrió la parte de adelante del automóvil y las otras máquinas del auto para revisar si había alguna falla. Al hacer esto, de la nada apareció un autobús que se dirigía frente a él a mucha velocidad. Carlos no encontraba qué hacer, así que decidió ir adentro del auto a tocar corneta. Así lo hizo, entró al auto e intentó tocar corneta, pero el autobús no se detenía. Carlos hizo cambio de luces, pero no había forma de que se detuviera. Lo único que Carlos pudo ver es que el autobús al parecer se conducía solo. Después de esto Carlos vio una luz blanca y despertó a la mañana siguiente tirado en la acera frente al manicomio. Se levantó y decidió tocar a ver si había alguien y de una vez poder investigar algo. Al tocar salió una doctora y lo invitó a pasar. Él accedió y entró a conversar con ella. Le preguntó si ella sabía algo sobre si en ese manicomio guardaban drogas y ella respondió que no. Seguido de esto Carlos le comentó que no tenía dónde pasar la noche y la doctora le dijo que podía quedarse allí ya que tenían un cuarto vacío. Como no tenía otra opción, aceptó. En la noche le tocó dormir en un cuarto junto con otro señor de mayor edad, el cual le decía que se fuera, que no se quedara. Carlos no entendía el porqué de esto, así que no le prestó atención. Al intentar dormir él escuchó muchos gritos de torturas, pero al final pudo descansar. A la mañana siguiente Carlos se disponía a irse y cuando quiso hacerlo la doctora le dijo que se podía quedar más tiempo, así podían conversar más. Llegó la noche y Carlos aún estaba allí. Mientras todos dormían intentó salir y no pudo porque la puerta estaba cerrada, así que volvió a pasar la noche allí. En la mañana del otro día pudo observar a los locos corriendo, algunos subían al techo y se suicidaban. Él notaba de que nadie hacía nada por detenerlos. Desde ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal. Carlos pasó varias noches en el manicomio por la misma razón que había pasado la segunda noche. Le dijeron que se quedara más tiempo y cerraron la puerta. Durante ese tiempo él notó muchas cosas. Notó que el viejo con quien él compartía el cuarto todas las noches se lo llevaban a tortura y lo sometían a electricidad. Carlos intentó salir pero no había forma, hasta que una noche lo buscaron a él y lo llevaron a tortura con electricidad, electromagnetismos cerebrales, y desde esa vez todas las noches le hacían lo mismo. Él no sabía qué hacer ni cómo salir de ese lugar. Decidió llamar a su mujer desde el teléfono del manicomio para avisarle mientras todos dormían. Logró hacerlo entrando a la cocina. Cuando llamó contestó su mujer y él le dijo: «Mi amor, ¿cómo estás? Soy Carlos,
tu esposo, estoy en Mérida pero aquí suceden cosas muy extrañas y yo quiero regresar y no puedo hacerlo, necesito ayuda. Estoy en el manicomio abandonado. La mujer le contestó, señor, deje de bromear, mi esposo murió hace 2 semanas. Carlos se quedó mudo por un segundo y en ese momento llegó la doctora y él tuvo que trancar. Allí fue cuando la doctora le dijo que nunca podría salir de allí, que él estaba muerto y que ese era un manicomio de torturas para los que ya habían fallecido. Desde ese momento nadie nunca más volvió a saber más de Carlos y nadie se atrevió a ir a ese manicomio a investigar nada. Se dice que todo el que pasa por el frente de ese lugar de noche escucha gritos de dolor y lamentos. El siguiente relato se llama, El loco del puente. Luis era un chico alegre, simpático y divertido. Vivía tranquilo en su pueblo, como cualquier otro chico, gastando su tiempo jugando a la pelota con sus amigos o ayudando a sus padres en el negocio familiar. La vida era buena. Hasta que un día escuchó aquella historia, el puente del loco. Era un puente de madera oscura, maltratado por la edad, que atravesaba un pequeño arroyo que hacía ya mucho tiempo se había secado. Decían que debajo de esas tablas viejas se escondía un hombre que asesinó a su familia cuando se enteró de que su mujer lo engañaba, perdió la cordura y la ahogó ahí mismo, debajo de ese puente mientras que a sus hijos los enterró vivos. Se especulaba que si cruzabas el puente a las 10 de la noche podías verlo, sollozando y en su cara demacrada podías ver la locura total e incluso podías tener el mismo destino que el de sus hijos. Al día siguiente de oír la terrorífica historia, Luis se juntó con su amigo Joaquín en un banco del parque cercano al dichoso puente. ¿Escuchaste la historia del loco del puente? Sí, contestó Luis. Apuesto que no te animas a cruzar por allí de noche. Claro que me animo, yo me atrevo a todo. Entonces, vamos esta noche a las 10 y cruzamos los dos el puente. Hecho, contestó Luis. Eran las 9:50, el puente quedaba a unos 7 minutos de la casa de Luis. Tomaron 2 linternas y emprendieron el camino. Luis había engañado a su madre diciéndole que iría a dormir a casa de Joaquín, por lo cual la señora no se alarmó al ver que era muy tarde. Fueron por un camino de tierra que cruzaba un pequeño almacén cercano. Cuando al fin llegaron miraron el reloj de Luis, eran las 9:55. Habían llegado en 5 minutos, menos de lo que esperaban, así que decidieron sentarse a esperar la hora. Los minutos se hacían eternos. Pasemos igual, solo quedan 3 minutos, dijo Joaquín. Bueno, pasemos, contestó Luis. Apenas tocaron la primera tabla, esta crujió escandalosamente, pero no le hicieron caso y siguieron. A Joaquín le temblaban las rodillas y los dientes. Luis se burló de él. ¿Tienes miedo? Claro que no. Tengo frío. Se escuchó una risa. ¿Quién anda ahí?, preguntó Joaquín con la voz temblorosa. Siguió riendo la voz de forma macabra. En la oscuridad pudieron ver una silueta acercándose a ellos. Al alumbrar con luz de la linterna de Luis a la cara de esta, levantó la cabeza, al hacerle una mirada aterradora y penetradora invadió la cabeza de Luis por completo haciéndole quedar totalmente congelado. Joaquín salió corriendo, pero Luis estaba inmóvil con una expresión de terror total en su rostro. Cuando encontraron a Luis estaba a un lado del puente enterrado bajo una montaña de tierra, totalmente pálido. Debajo del puente se vislumbró por unos segundos la silueta de un hombre con una pala. El siguiente relato se llama, El castigo. Todo comenzó cuando era un niño y es que yo era demasiado conflictivo, me portaba mal con mi madre y con mi padre, ellos tenían la costumbre de asustarme con el viejo cuento de que me iba a salir una mujer horrible y me iba a llevar con ella, pero yo no me asustaba con nada. Hasta que una tarde después de estar en una fiesta en casa de un amigo llegué a mi casa, mi madre comenzó a regañarme por el pequeño desastre que había en mi habitación, hasta el punto que intentó pegarme. Yo estaba forcejeando con ella y sin querer le di un mal golpe, no sabía qué hacer, decidí salir corriendo de mi habitación, lo último que escuché fue el grito de mi madre que decía, te llevará con ella. Eran altas horas de la noche y yo todavía no regresaba a casa,
no por el miedo de la supuesta mujer que me iba a llevar con ella, sino por la paliza que me iba a propinar mi padre cuando llegara. Seguía caminando sin rumbo fijo cuando de pronto unos perros intentaron atacarme, tuve que correr muy rápido para poder perderlos. Cuando me di cuenta estaba en un sitio que no conocía, me pareció extraño, tengo toda mi vida viviendo en este pueblo y todo me parecía desconocido. Me comenzaba a asustar, se hacía más y más tarde y es increíble pero estaba perdido, todo estaba oscuro, ni una lámpara alumbraba la calle, solo la luna me daba luz, una nube de humo gris comenzó a cubrir la calle y un miedo terrible me invadió. No sabía qué hacer, lo único que pensaba era en mi mamá, en que ella era la que me podía proteger de todo mal. En ese instante una voz de una mujer, provenía del fondo de la calle, me dijo algo que de verdad me hizo más que pensar y recapacitar. Me dijo, ¿por qué piensas en tu madre cuando estás en problemas? No podía ver nada, todo estaba nublado, de repente unos gritos escalofriantes se escucharon, quería correr o gritar pero estaba inmóvil. Cuando alcé la vista hacia el frente vi una mujer espantosa, hubiera querido desmayarme para no tener que verla pero estaba paralizado. Solo escuché unas palabras que salieron de su boca y decía, te llevaré conmigo. Solo pensaba en mi mamá y en lo arrepentido que estaba de haberme portado mal con ella, cerré los ojos por un momento y con un grito desperté. Estaba en mi cama, me pregunto cómo pude todavía con la impresión y el susto correr a la habitación de mis padres, pero cuando llegué abracé a mi madre y le pedí disculpas. Mi madre me contestó, sabía que te disculparías. Para mí esto de verdad fue una verdadera lección, y les doy un consejo, respeten a sus padres a no ser que quieras que te ocurra lo mismo que a mí.